Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que hayan disfrutado la entrevista al equipo de Crilau. Muchos saludos para ellos, muchos respetos. Gracias Silvia por llevar adelante la entrevista. La verdad que unos maestros que se coparon en participar de esta charla, mostrando su poderoso software, que la verdad que es muy bueno. Así que gracias por hacerse presente, más allá de la diferencia horaria que existe entre Argentina y Málaga. Así que muchísimas gracias. Mi nombre es Agustín Rojas, soy el encargado de llevar adelante el taller de este taller charla de diseño sonoro. Y bueno, me hubiera gustado poder hacerlo de manera en directo, era la idea en un principio, pero bueno, después me surgieron cositas que no pude postergar. Pero decidí grabar este taller de manera, digamos, en directo, como si lo estuviera dando realmente en directo. Entonces, por ahí va a haber algún error, alguna cosita, pero prefiero que sea de esa forma antes que editarlo. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Me voy a presentar un poquito el breve recorrido que me trajo hasta acá. Yo estudio sonido, operador de sonido para grabación, mezcla, postproducción y operador de sonido en vivo. La verdad que cuando empecé con estos estudios me llamó mucho la atención lo que es postproducción de audio sobre video, lo que sería recrear toda la parte de los sonidos en piezas audiovisuales como cortos, películas y demás. Todo lo que en el rodaje se pierde, porque por ahí hay sonido ambiente y demás, suceden cosas en el rodaje que en la postproducción se eliminan y se recrean muchos sonidos para que nos llegue las obras como tal cual la vemos, por ejemplo, en series, películas y demás, en publicidad también. Toda esa parte siempre me gustó mucho, me llamó poderosamente la atención y me seguí especializando en esa rama, en lo que sería medios lineales y no lineales. Básicamente la diferencia entre ambos es que el medio lineal recorre una línea de tiempo, como puede ser una película. Entonces vos vas llevando adelante el trabajo de postproducción, teniendo en cuenta el inicio, el desarrollo y el final de la obra, a lo cual a la hora de producir sonido, de hacer el diseño sonoro, siempre vas a hacer un sonido que se repite en ese cuadro, en ese segundo, cuando pasa el play, digamos, en la línea de reproducción. Eso sería un medio lineal. Y un medio no lineal sería, por ejemplo, hacer diseño sonoro para página web, para videojuegos y demás, o medios en los cuales uno no sabe lo que va a suceder. Son medios interactivos en los cuales el espectador o el jugador puede hacer múltiples acciones que nosotros no podemos predecir. Entonces esa es la diferencia entre postproducción para medios lineales y para medios no lineales. Entonces, lo que a mí se me ocurrió a la hora de cuando me propusieron llevar adelante este taller, esta charla, dije, bueno, voy a contar un poco lo que vengo aprendiendo, humildemente trasladarle mis conocimientos, de cómo lo hago yo, porque hay muchísimas formas de encararlo y llevarlo adelante. Y a la hora de preparar el contenido, se me ocurrió, bueno, orientarlo como, digamos, a un público que no tenga absolutamente noción de nada. Bien básico, cuestión de que sea el puntapié inicial de que pueda despertar el interés en este mundillo del sonido. Entonces un poco este taller, esta charla va inclinada hacia ese público. Seguramente si estás viendo y tenés conocimientos más avanzados, a lo mejor podés sacar algo que te sirva de lo que yo voy a comentar ahora, o mi forma de hacerlo, ¿no? Tomé esta decisión porque, bueno, justamente esta instancia de talleres son talleres en los cuales nosotros, como equipo organizador de la Patagonia Game Jam,
tratamos de incluir a personas que jamás han participado en una Game Jam o llevado adelante trabajos en un equipo de videojuego, ¿no? Entonces es como contar de manera, digamos, para principiantes las disciplinas involucradas en el desarrollo de un videojuego, ¿no? Entonces esa es mi mirada, es lo que voy a llevar adelante en este taller, ¿sí? Vuelvo a decirles, este taller lo hago de manera muy humildemente transmitirle hacia ustedes con mucho respeto lo que yo vengo aprendiendo, lo que vengo haciendo, y sobre todo a animarlos a que si tienen intención y tienen ganas de meterse en este mundillo, lo hagan, porque es lo que yo hice. De a poquito fui teniendo en cuenta mis limitaciones, mis virtudes y demás, me fui metiendo y de a poquito voy llevando adelante y conociendo muy buenas personas y animándome a colaborar en algún juego y cosas así. Entonces la verdad que digamos, lo que le quiero transmitir es que no necesariamente tienen que llevar adelante digamos, una trayectoria muy grande para poder incluirse en un equipo de videojuegos o sus primeras experiencias. Así que lo único que tienen que tener son las ganas. Eso es el mensaje principal que quiero transmitirles con esta charla, ¿bien? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es pasar a mostrarles las herramientas, sobre todo, que necesitamos como para empezar a crear o empezar a realizar diseño sonoro, en este caso para un medio no lineal como es el videojuego, ¿bien? Así que ahora voy a pasar a la pantalla del software que vamos a utilizar. Ahí está viéndola. Bueno, en primer lugar ustedes dirán, ¿qué es esto? Este programa se llama Ableton Live. Seguramente lo conocerán, y si no lo conocen, es una estación de trabajo, lo que se llama un DAW, D-A-W, ¿bien? Una estación de trabajo digital. Yo utilizo esta porque esta es la que me gusta a mí, ¿sí? Es la que me siento más cómodo para llevar adelante el diseño sonoro porque bueno, por motivos personales, porque me gusta la disposición, me gustan los elementos que utiliza, cómo los organiza y demás. Bueno, lo que les quiero decir es que no necesariamente tienen que utilizar Hay otros como por ejemplo Pro Tools, Reaper. Reaper es muy utilizado en todo este mundo de videojuegos. Tenés algunos de la marca Adobe. Bueno, hay varios que pueden elegir a gusto, ¿sí? Porque en realidad todos sirven para lo mismo. Yo utilizo entonces, a la hora de comenzar, ¿qué necesito para llevar adelante diseño sonoro? Es, en primer lugar, bueno, un ordenador, ya sea portátil o de escritorio, ¿bien? Un DAW o una estación de trabajo, que sería esto que están viendo acá, el que quieran, y una placa de sonido, ¿sí? Preferentemente externa, USB, una interfaz de audio, en la cual ustedes puedan procesar el audio con el cual trabajen en buena calidad, y también tengan la posibilidad de grabar sonidos, como por ejemplo yo tengo una plaquita común, tranquila, no es de una marca super guau, a la cual yo tengo conectado este micrófono, y puedo ingresar, así como ustedes me están escuchando ahora, puedo ingresar sonidos para grabar. Bien, eso es lo que se necesitaría. Nada más que eso. Después, ¿qué otra cosa les puedo comentar? Las herramientas básicas con las cuales nosotros podemos grabar es el micrófono, ¿sí? Y en realidad lo que les quería decir es las herramientas básicas con las cuales podemos procesar el sonido, ¿sí? Manipularlo para lograr distintas cosas, son
los ecualizadores, ¿sí? Los ecualizadores y los procesadores de dinámica. Con los ecualizadores manejamos lo que sería las frecuencias, manipulamos las frecuencias de un sonido. El rango audible o el espectro audible de frecuencias que nosotros escuchamos como humanos es de 20 Hz a 20.000 Hz, ¿sí? Entonces nosotros con los ecualizadores, que hay de diferentes tipos, modificamos ese espectro donde de los 20 Hz hacia los 100, 150 Hz serían las frecuencias bajas. Después de los 150 hasta los 400, 500 más o menos tenemos las medias. Y después de los 500 hacia los 20.000 tenemos ya lo que sería frecuencias medias altas y altas, ¿sí? No son esas las proporciones que sí o sí tienen que ser. Yo lo dije así a grandes rasgos como para que ustedes se ubiquen que digamos que para el lado de los 20 Hz se encuentran las frecuencias graves, ¿sí? Y para el lado de los 20.000 las frecuencias altas, agudas, ¿bien? Entonces con eso modificamos el sonido y después con los procesadores de dinámica, que son compresores, compuertas y demás, modificamos lo que sería la amplitud o el rango dinámico del sonido, ¿sí? No voy a entrar en demasiado detalle técnico de esto, pero es para que tengan en cuenta que con estas herramientas nosotros manipulamos el sonido logrando el objetivo o el resultado que nosotros buscamos, ¿bien? Entonces, voy a pasar a comentarles rápidamente de cómo empezar a utilizar este software. Acá lo que sería Ableton Live tenemos dos ventanas principales, digamos. Esta que sería la sesión del live, donde podemos trabajar con loops o bucles de audio, ¿sí? Y después tenemos esta otra vista, que es la vista del arrangement, que se llama acá en Ableton Live, pero sería como multipista. Para esta oportunidad vamos a desarrollar todo en esta vista, ya que bueno, la mayoría de las estaciones de trabajo tienen esta disposición. Bien. Otro concepto muy importante en todo esto del sonido es la diferencia entre MIDI y lo que sería audio. Bien. Suele haber una gran confusión en la cual se piensa que MIDI es audio y en realidad no es así. El MIDI es un lenguaje de información, ¿sí? De computadoras que vendría a ser muy similar a lo que es la partitura en música, ¿bien? En lo cual nosotros le podemos dar información de volumen, de duración de una nota, de altura tonal y demás, para que luego a través de instrumentos virtuales o plugins podamos reproducir sonido. Es muy importante que se entienda que MIDI es un lenguaje que no emite sonido. O sea, no sale sonido del MIDI. Lo que es información que luego, a través de un instrumento virtual, es leída y como interpretada. Es como, por ejemplo, nosotros armamos una información MIDI con unos acordes y en la línea de tiempo de cómo llevar adelante la partitura, digamos, en MIDI, y a través de un instrumento virtual que insertamos en ese canal MIDI, por ejemplo, un piano, el piano es el encargado de leer toda esa información y reproducirla. Es como que si metiéramos a una persona que toque el piano y le dijéramos toca de esta manera. Básicamente eso es MIDI, es información que sirve para ser reproducida con instrumentos virtuales y también sirve para controlar otros parámetros porque al fin y al cabo es lenguaje informático, ¿bien? Eso es MIDI. El audio, bueno, ya es señal de audio, es grabada y demás, y lo que vos pongas en un canal de audio directamente va a ser reproducido como tal,
Bien, no es que tiene una instancia previa de algo que lo lee y demás, no. Así funciona. Si yo grabo mi voz acá, lo van a ver en forma de onda, ¿sí? Y van a escucharlo directamente. En cambio, en el MIDI, si yo hago en la línea de tiempo, pongo un compás con información MIDI y no pongo nada en el canal MIDI, no pongo ningún instrumento ni nada, no se va a escuchar nada. Bien, esa es la diferencia. Y después tenemos otros elementos los cuales podemos trabajar, que son los efectos, ¿sí? Efectos de tiempo como reverb, delay y demás. Después tenemos phaser, flanger. Son diferentes efectos con los cuales nosotros podemos ponérselo a nuestro sonido y ir cambiándole la intención, ¿bien? A la hora del diseño sonoro para lograr alguna acción determinada. Entonces, eso sería así. Entonces en este caso ven que tenemos en el canal 1 y 2, porque un canal sería todo esto que recorre, ¿bien? En el canal 1 y 2 son canales MIDI, ¿bien? Y en el canal 3 y 4 son canales de audio, ¿bien? Como para que vean un poco la diferencia, acá en el panel de control yo tengo, por ejemplo, un instrumento virtual. Todos estos instrumentos son nativos de esta estación de trabajo, este DAW, que es Ableton, ¿bien? También vienen otros plugins que, bueno, vos los descargas, algunos son gratuitos, otros son de pago y demás, de empresas que se dedican a fabricarlos. En este caso yo voy a utilizar todo lo que sería nativo, que tienen muy buen resultado. Entonces, por ejemplo, a modo de para que vean la diferencia entre MIDI y audio, voy a agregar un instrumento virtual, por ejemplo, un pad. Bien, acá lo podemos escuchar. Vamos a ver, vamos a bajar un poquito acá. Esta es la preescucha para que no sature. Bien, estos son los sonidos. A ver. Bueno, por ejemplo, que decimos, listo, me gustó este sonido, ¿bien? Arrastramos este instrumento y lo colocamos acá. De esta manera, ven que, por ejemplo, este es un canal MIDI que no tiene ningún instrumento virtual asignado y aparece con, digamos, el medidor o la salida aparece como con unos puntitos. Esto significa que no tiene nada asignado y si yo cargo información MIDI acá no va a salir nada. Cuando le agrego este instrumento virtual, se cambia y ahora sí genera una señal, ¿bien? Una señal como una salida de audio. Entonces ahora, por ejemplo, si yo toco algunas notas, vamos a bajar un poquitito el volumen de este canal. Este es el canal desde la otra vista, pero le vamos a bajar un poquito el volumen. Perfecto. Si yo toco cualquier nota, ¿ven que suena? Suena porque yo estoy enviando información MIDI, ¿sí?, al canal, y el canal tiene un instrumento virtual que es este Basic Digit Pad. Bien, por ejemplo, si yo asigno este canal MIDI y toco las mismas notas, ven que este meter, digamos, o este medidor genera señal, pero no se escucha nada. ¿Por qué? Porque este canal MIDI no tiene ningún instrumento virtual cargado. Bien, entonces el MIDI de por sí no genera sonido. Lo que genera el sonido es cuando a la información MIDI es interpretada por un instrumento. Bien, yo en este caso estoy tocando o ingresando señal MIDI con un controlador, ¿sí?, con un tecladito, pero tranquilamente se puede hacer con el teclado. Bien, con el teclado de la computadora se puede hacer tranquilamente. Entonces no es que necesiten sí o sí un controlador MIDI para poder tocar o ingresar información. Bien, entonces eso sería por un lado. Vamos a hacer una prueba sencilla. Ya tenemos, por ejemplo, esto, ¿no?
Les voy a mostrar acá haciendo doble clic. Ingresamos lo que sería información MIDI. Acá. Vamos a hacer ahí. Esto es como un canal donde yo puedo ingresar información MIDI y decirle, bueno, quiero que toques tales acordes en tales tiempos, en tal compás. Bien, básicamente es a modo de muestra, porque acá, bueno, tenés que tener algo de teoría musical, ¿sí? A la hora de componer música. Pero en este caso yo no voy a hacer música, sí voy a hacer diseño sonoro. Pero bueno, se los muestro como para que vean cómo funciona el MIDI. ¿Bien? Por ejemplo, yo acá voy a hacer un acorde sencillito. ¿Ves? Y acá ven que se marca, yo al tocar las teclas en el controlador, se marcan estas tres cositas. ¿Qué son estas tres cositas? Son información de notas, ¿bien? Por ejemplo, C2 es un Do, ¿sí? Do, 2. Un Do, el de la nota musical, ¿bien? Entonces, Do, este es Mi y este es Sol, ¿bien? G2, E2. Al tocar los tres, genera esto. Entonces, digo, bueno, voy a ingresar este acorde, lo puedo grabar, pero ponele, si no tienen el controlador MIDI, lo voy a hacer acá, doble clic, doble clic, doble clic. Ya tengo un acorde ingresado. Bien, entonces ahora con el mouse selecciono, mantengo apretado, junto todo, me pongo en el extremo y se aparece ese simbolito como de corchete y yo puedo arrastrar hasta donde quiera que dure. Perfecto. Eso significa que tengo todo este acorde reproduciéndose en el tiempo que yo puse acá, en esta duración. ¿Bien? Entonces acá le voy a hacer un loop para que se repita constantemente y ustedes puedan escuchar. Entonces yo qué hice acá, básicamente, ingresé información MIDI de un acorde, ¿sí? De decirle, bueno, quiero que toques el Do, el Mi y el Sol juntos durante tanto tiempo. ¿Bien? Al darle play, escuchen el resultado. Bien, eso es MIDI, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo muy básico, sin ningún tipo de sentido, pero sí para que vean cómo podemos crear a partir de MIDI un sonido o algo que a nosotros nos interese de acuerdo a lo que querramos. Es muy importante a la hora de comenzar a trabajar hacer un trabajo de preproducción. Por ejemplo, bueno, voy a trabajar en un videojuego y en este videojuego lo que yo quiero hacer es, tengo que diseñar un disparo, unos pasos, un golpe, un grito. Entonces anotarlo en un Excel, en una planilla, en un Word o en el lugar que ustedes quieran, que les quede más cómodo, pero hacer una preproducción de los sonidos a diseñar. Porque en el aire sin una guía, por ahí tendemos a perdernos y dispersarnos. Entonces siempre decir, bueno, voy a trabajar en este proyecto en concreto, ¿qué sonido necesito? Tal. Hago la lista y empiezo uno por uno y a medida que los voy terminando los voy tachando. Esa es la mejor forma de trabajar de manera organizada. A la hora de diseñar esos sonidos, podemos crear algo desde cero a través de MIDI o podemos también utilizar muestras o samples o hacer grabaciones propias de audio. Yo ahora quiero que vean la diferencia. Voy a eliminar este canal MIDI, me apoyo acá y con la tecla suprimir, desaparece, y voy a eliminar el canal el tercer canal de audio. Quiero que vean la diferencia entre MIDI y audio, no solo con lo que les comenté, sino desde la gráfica, ¿bien? Yo tengo por acá un sonido,
en una biblioteca de sonido. Cualquiera vamos a poner, a ver. Vamos a poner este, por ejemplo. A ver, lo vamos a escuchar. Ahí lo está cargando. Vamos a poner, a ver este. Esto, no estoy buscando un sonido cualquiera. A ver este. Ahí está. Bien, este es una muestra, un sampler, digamos, de una batalla. Entonces, por ejemplo, le digo, bueno, me gusta este. Lo arrastro, igual que como hice con el instrumento MIDI, a un canal de audio, porque es audio. Y fíjense ustedes, cuando lo suelto, bueno, ahí me confundí, pero es ahí, lo tengo que dejar ahí, lo suelto. Miren ustedes la diferencia entre MIDI, que es como información lineal, porque son las notas, y audio. Acá se puede ver la forma de onda, ¿bien? Si lo acerco más, se puede ver más. Entonces, esto que ven ustedes es la diferencia entre información MIDI y lo que sería información de audio. ¿Bien? Gráficamente. Entonces, de esta manera ustedes ya pueden resolver o ver rápidamente de manera visual qué es MIDI y qué es audio. ¿Bien? Entonces, trabajan de manera complementaria, obviamente, porque, por ejemplo, si yo agrego esta misma información, miren, lo que voy a hacer es reproducir solamente el sonido de el instrumento virtual que hice anteriormente. Bien, este ya lo reconocen. Y ahora, solamente de manera individual, el tema este de la batalla, el audio de batalla. Le voy a bajar un poquito el volumen porque están un poco los gritos. Bueno, esa es la cuestión. Ahí escucharon los dos sonidos individuales. Lo llamativo de esto, o lo interesante de esto, es que si yo los dejo en simultáneo, suenan los dos. Bien, entonces ahora le doy play a los dos juntos. Bien, entonces acá comienza un poco la riqueza de esto del diseño sonoro, que podemos trabajar por capas. Bien, y acá yo agregué 2 canales, pero se pueden agregar canales infinitos para abajo. Bien, y van sonando de manera paralela. Entonces eso es lo interesante porque nos permite trabajar con este concepto de capas para hacer más complejos los sonidos. Porque si yo quiero hacer un sonido de batalla, por ejemplo, como en este caso, no es que lo tengo que hacer con un solo sonido. Puede ser a través de sonidos simples o pequeños fragmentos de lo que fuera, mezclado con efectos y demás. Entonces se va haciendo como más complejo el sonido y más interesante a través de la mezcla de todo esto. Entonces, a través de sonidos simples logramos capas a través de capas de sonidos simples logramos un sonido mucho más complejo. Esa es la idea. Espero que haya quedado claro. Les dije que iba a ser en vivo y que por ahí me iba a trabar un poco, pero esa es la idea. Entonces, fíjense cómo cambia, y esto lo hice así como de verdad, sin pensarlo, pero ya cambia, nos da otra idea. Si yo escucho los gritos solos, ¿bien? Que te da una idea de, no sé, una batalla y demás, pero si yo le pongo un contexto con un acorde sencillito, ya quizás puede dar sensación de final de algo, ¿sí? Como final de película, final de
no sé, como que termina la batalla o una transición de una escena a la otra, por ejemplo. ¿Bien? Eso puede ser. ¿Ves? Así sería. Después podemos agregar, por ejemplo, otro sonido en capa. Entonces venimos acá, hacemos botón derecho, insertar pistas de audio, porque vamos a trabajar con audio. Seguimos trabajando con audio. Y por ejemplo, ponemos, a ver que es como la celebración. ¿Bien? Ponemos ahí. También a la hora de manipular el audio, estas estaciones de trabajo o estos DAW nos permiten, por ejemplo, achicar el sonido. ¿Bien? Decir, bueno, la verdad que me gusta este pedacito de acá, por ejemplo ahí, y lo podemos ir escuchando de a uno. Le vamos a bajar un poquito el volumen. Bien. Lo vamos a escuchar a este. Bien, entonces ahí como que ponele que ganaron. Voy a intentar hacer algo así sencillo. Y fíjense, por ejemplo, cómo le podemos agregar esta capa a la anterior y a eso sumado al primer acorde que hicimos y ya se va generando algo distinto. Bien, acá en este caso lo que podemos hacer también es acortarlo, esta información que no vamos a utilizar, y nos vamos a quedar con esto. Entonces, por ejemplo, vamos a ir de a uno. Volvemos a reproducir la batalla. Bien, reproducimos los acordes solos. Que este está medio fuerte, le vamos a bajar un poquito el volumen, como que para que quede más de fondo, no sea tan invasivo. Bien, perfecto. Y después tenemos este otro. Bien, entonces vamos a ver cómo queda todo junto. Y por ejemplo, para que vean la riqueza que le puede dar una tercera capa, a este lo voy a apagar, vamos a escuchar las dos primeras. Bien. Y ahora le sumo la otra. Es sutil, pero ya le da otra característica al sonido, como que ya aparecen más personas, le da otra cosa. Vamos de nuevo para ver si lo pueden escuchar. Sin la tercera capa, con la tercera capa. Bien, entonces, después lo que podemos hacer, por ejemplo, es, para que no sea tan aburrida estos acordes de diseño sonoro, miren, le vamos a hacer doble clic al canal, le vamos a agregar, acá abajo, le vamos a agregar como una modulación. Bien, una modulación para que no sea tan lineal, tan así el acorde, entonces tenga como un movimiento. Perfecto, vamos a hacerlo, le vamos a agregar un autofilter, ¿bien? Un filtro. Con el filtro lo que hacemos es sacar información en cuanto a frecuencias y lo podemos subir o bajar al filtro para ir filtrando y darle movimiento. Bien, en el espectro de frecuencia le vamos a ir a dar movimiento. Por ejemplo, lo que yo hice acá fue agregarle solamente al canal del sintetizador o al canal MIDI que creé en un primer momento un filtro. Entonces, miren la diferencia, yo le voy a dar play sin activar el filtro.
Que si se acuerdan yo les dije que con los filtros o con los ecualizadores manejamos la frecuencia, el espectro frecuencial, ¿bien? Entonces con este filtro vamos a manejar el espectro frecuencial de la información MIDI del canal que yo había puesto, ¿bien? Ahí está tranquilo, sin nada. Y ahora voy a empezar a jugar con el filtro. Bien, de esta manera podemos lograr un movimiento y le podemos dar intención a ese movimiento. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer que, mira, vamos a achicar un poquito más esto, ahí, y vamos a hacer que el filtro, ¿sí?, tenga el sonido muy filtrado, el sonido del sintetizador, y que de esta manera, como yo le estoy eliminando tantas frecuencias o tanta información en frecuencias altas, porque acá hasta los 100 Hz, digamos, no tiene nada de información, entonces como que se apaga el sonido. Va a quedar ahí como distinto, miren solo cómo suena. ¿Ves? Casi ni se escucha. Si yo subo, ahí aparece el sonido. Ahí desaparece el sonido. Entonces, lo que se me acaba de ocurrir es quitarle la información al sonido de MIDI, pero que a medida que va llegando a esta tercera capa, como que vaya creciendo el sonido. En vez como lo voy avivando, en vez de tenerlo tan apagado, tan filtrado, le voy dando información en frecuencias para generar una sensación como de incremento y justo entre la tercera capa. Bien, eso es lo que se me ocurre hacer ahora. Entonces lo puedo hacer manual y después les voy a enseñar el concepto de automatizar, que sirve muchísimo. Entonces lo voy a hacer de manera manual. Ahí está sonando solamente el sintetizador. Ahora largo todos los sonidos. Bajo y cuando llega a la tercera capa, bien. Pero bueno, yo lo hice de manera manual y no puedo estar haciéndolo de manera manual todo el tiempo a medida que esto ocurre. Entonces, entra el concepto de lo que sería automatización. Bien. En Ableton se hace la automatización con esta perillita de acá, esas dos bolitas, y aparecen estas líneas, que sería automatización. Entonces, por ejemplo, acá me dice que este canal tengo el parámetro del autofilter, que es este, y quiero controlar la frecuencia, que sería esta. Bien, filter frequency, que es el parámetro que yo estaba moviendo manualmente. Fíjense que si yo ahora subo o bajo, la línea roja esta también sube o baja. ¿Bien? Entonces la idea es decir, bueno, lo que yo estaba haciendo manual lo voy a automatizar. Entonces, de esta manera era que en esta línea de tiempo, hasta que entre la tercera capa, ¿sí?, lo voy a mantener filtrado así, pero quiero que a partir de ahí, hasta que entra la tercera capa, suba el filtro y me dé toda la información de frecuencias, lo que lo puedo hacer de manera gradual. Vos me decís, bueno, ¿cómo estás haciendo eso? Con el mouse. Clic acá, clic acá, clic acá, se genera un nuevo puntito y puedo ir subiendo. Entonces fíjate que viene acá, está el filtro en 63 Hz, va subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a los 2000 Hz. Después sigue subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a los 12.000 Hz. ¿Sí? Entonces,
el filtro va a hacer lo mismo que yo hice de manera manual, lo va a hacer automáticamente. Fijémonos si es verdad. Le doy play. Fíjense acá. Bien. Entonces, de esta manera, ¿qué logramos? Logramos ir creando capas de sonido complejo a través de sonidos simples, ¿sí? En un contexto de guerra, por ejemplo, ¿sí? Si estamos haciendo un juego de pelea y demás, podemos crear este sonido para un momento de batalla, ¿bien? Y entonces eso es lo que es lo importante que les quiero transmitir, que a través de mezcla de MIDI, audio, automatizaciones y capas se pueden ir diseñando sonidos de acuerdo a lo que nosotros querramos. Entonces, por ejemplo, que tenemos esto. Ahora se me ocurre hacer otro sonido, otra cosa. Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos hacer? Agregarle a esto, le podemos agregar ruido de como que si estuvieran peleando con espadas, por ejemplo. Es lo que se me ocurre. Podemos hacer distintas cosas. Lo que se me ocurre a mí para lograr este tema de las espadas es por ahí grabar, ¿sí? Grabar algún sonido desde nuestras casas, con lo que tengamos a mano, para agregárselo, ¿sí? Con esto voy a intentar demostrar digamos, la versatilidad que tenemos o las posibilidades que tenemos que podemos recrear con cualquier cosa un sonido. Digamos, si yo quiero agregar unas espadas, como si estuvieran peleando, no necesariamente tendría que agregar una espada. Bien, puedo hacerlo con cualquier cosa. Entonces ahora voy a ver de grabar esto. Dame un segundito. Vamos a ver si puedo grabarlo. Tengo que configurar acá mi entrada de sonido. Tenemos... Hola, hola. Ahí está, perfecto. Esta es una configuración para mi micrófono, para que me tome el micrófono este. Entonces, en otra capa, inserto una pista de audio, voy a grabar sonidos para intentar darle la capa de la espada. Para eso voy a utilizar esta chapita, que de verdad que la tengo acá porque recién se me ocurre, con, no sé, a ver, déjenme dar un momento que esto es en vivo. Voy a buscar cualquier otra cosa como para intentar generar este sonido, ¿bien? Aquí estamos. Bueno, para que ustedes vean, llave. Una llave que tenemos en todos lados. Entonces, lo que yo voy a hacer es grabar como para este sonido, ¿sí? Como para generarle una capa y crear una capa a esta posible batalla que podamos estar desarrollando en el videojuego. ¿Bien? Este diseño sonoro. Entonces, le voy a dar en este iconito de acá a grabar sobre este canal. Le voy a bajar un poquito el volumen para que no sea tan fuerte. Perfecto. ¿Ves? Si yo aprieto este simbolito de grabar, me prepara la pista. Y si yo hablo, está ingresando sonido desde mi micrófono que lo tengo configurado acá. No hay que hacer demasiadas configuraciones, simplemente teniendo una placa con un micrófono conectado, el DAW o la estación de trabajo te lo toma automáticamente, ¿bien? En eso no se hagan problema. Entonces, yo ahora voy a grabar este sonido para agregarle la capa de espada, ¿bien? Le damos grabar acá. Está grabando. Perfecto. Lo vamos a escuchar. Acá seguramente se va a escuchar mi voz. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a escuchar solamente lo que acabamos de grabar, ¿bien? Perfecto.
Bien, esto es lo que acabamos de grabar. Recorto la última parte que yo digo perfecto. Va de nuevo. Bueno, se fijan que con una llave vamos a intentar recrear y agregarle espadas a este sonido, a esta batalla. Entonces ahora empieza que, por ejemplo, la muestra que acabo de ingresar, este audio, no es muy clara, quizás. Tiene algunos sonidos en los que no me gusta y demás. Entonces acá es donde empezamos a editar. Vamos a escuchar de nuevo. Por ejemplo, ahí tiene como un golpe que no me gusta. Y acá al final también. Entonces, lo que hacemos es un poquito de zoom a este sonido y vamos a empezar a descartar lo que no me gusta. Acá, esta partecita no me gusta. Botón derecho o directamente seleccionamos, así. Seleccionamos como seleccionamos cualquier cosa con el mouse o como un texto. Suprimir. Vamos a escuchar de nuevo. Me gusta, sirve, pero esta última parte no. ¿Listo? Entonces hacemos así, eliminar. Vamos a ver cómo queda. Acá hay un clip que no me gusta. Entonces, si me posiciono acá arriba de estos cuadraditos, hago un fade out para eliminar ese último cosito. Bien, sigue estando. Entonces lo vamos a eliminar ahí de nuevo. O directamente le vamos a cortar ahí. A ver. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos este sonido. Lo que hacemos ahora es seleccionar para que sean del mismo tamaño. Bien. Lo seleccionamos a todo y le damos consolidar. De esta manera me queda todo unificado. Bien. Es muy importante ser ordenado y ven que al principio empecé con una cosa, con otra pista y ahora tengo cualquier nombre acá. Entonces siempre es importante renombrar para organizarse. En este caso, botón derecho, renombrar o control R y le vamos a poner sonido o sound o fondo directamente, porque este sería como el fondo, el ambiente la musiquita de fondo, el pad. A este le ponemos batalla. A este le ponemos batalla o celebración. Lo podemos poner porque medio que celebran ahí. Y acá le ponemos espadas, que es lo que acabamos de grabar. De esta manera, con distintos colores y los distintos nombres ya nos ubicamos más fácil, porque a medida que vamos teniendo varias cosas, se hace más difícil. Entonces ahora lo que voy a hacer es volver a escuchar lo mismo sin las espadas. Bien. Entonces ahí ya vemos cómo está funcionando la automatización, las capas y demás. Entonces ahora, ¿dónde nos podemos imaginar dónde pondríamos las espadas? Vamos a ver. Yo pondría las espadas al principio, como que están peleando acá, y acá ya no. Entonces, vamos a ver cómo queda eso. Hacemos así. Ahí, vamos a ver. Ahora sí voy a habilitar las espadas. Como que no está quedando como a mí me gusta, no da esa sensación porque está como muy afuera, está muy fuerte y demás. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, entrar al archivo de audio, le bajamos un poco para que quede medio de fondo. Bien, y ahora escuchamos.
Ahí está un poco mejor, pero todavía sigue siendo como el sonido muy de la llave. Entonces vamos a procesar este sonido para que se integre o sea un poco más confuso y quede mejor. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es agregarle una reverb, que en este caso voy a utilizar una reverb nativa de Ableton, la Hybrid Reverb. Y fíjense que este es un efecto de tiempo, como el que le dije, que es una herramienta que podemos utilizar al principio. O sea, se los comenté al principio que podemos utilizar para modificar el sonido. Y se lo ingresé solamente, se lo inserté al canal de espadas. En este caso, por ejemplo, yo al canal de fondo ingresé un filtro, al canal de espadas ingreso una reverb. Entonces vamos a escuchar el sonido solo, sin reverb. Y ahora vamos a escuchar el sonido con reverb. Ya cambia, le da otra profundidad, ¿sí? Le da como que está más perdido ahí, más oculto, como que la reverb lo que hace es, cuando una reverb está seca, el concepto este de dry y wet, dry es seco, wet es mojado, ¿sí? Entonces, un sonido más seco te da como esta sensación, miren, como de un sonido más cercano, y si yo le doy wet al máximo, lo da como más alejado. Bien, entonces la idea es integrar esto. Acá tenemos distintos tipos. Por ejemplo, a ver algo de textura, a ver ahí. Podemos ir buscando la textura, a ver acá. Ese por ahí me gusta, le damos un poquito menos, a ver ahí. A la hora de mezclar el sonido, la reverb es una gran ayuda. Entonces ahora vamos a comparar cómo se escucharía sin reverb, como lo estábamos haciendo antes. Y cómo se escucha con reverb. Ahora, a ver. Bien, ahí incluso le podemos dar un poquito más de volumen. Nuevamente. A ver ahí. Como que ahora se integra más, ¿no? Antes estaba como muy separado del sonido, no se sabía y se integra más. Entonces ahora lo podemos duplicar a esto para agregarlo, para que se siga sonando. Ahí me gusta más. También lo que podemos hacer para que se pierda un poco, le podemos agregar un delay, como para que se duplique y en vez de que parezca digamos, pocas personas peleando, como que parezcan más repeticiones. El delay son repeticiones. Entonces, por ejemplo, le agregamos un delay nativo también y funciona en cadena. Entonces, primero el efecto, el audio se reproduce, pasa por la reverb y después de la reverb pasaría por el delay. ¿Bien? No, si pongo el delay y después la reverb sería al revés. Entonces sería así. Bueno, acá lo que vamos a hacer es un tiempo. Estos son la cantidad de tiempo en la que se repite. El feedback es la retroalimentación o la cantidad de repeticiones. Ping-pong es que vaya haciendo de izquierda a derecha. Esto se lo vamos a sacar y le vamos a poner ahí. Perfecto. Vamos a escuchar ahí cómo suena. A medida que vamos subiendo el tiempo, para que lo escuchen, miren sin delay y con delay. Le vamos a dar más repeticiones.
Bien, sin delay, sin reverb. Bien, entonces cambia mucho el sonido. Con reverb, con delay. Bien. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se integra con lo que venimos creando. Bien, ya quedó muchísimo mejor el sonido, más integrado y por lo menos es una aproximación, este sonido que hicimos, ya en vez de una llave, tiene la idea de una espada o de una batalla así que están luchando. Vamos a escucharlo de nuevo. Bien, entonces cambia mucho con procesamiento y demás, y lo que yo les quiero transmitir es que se pueden hacer cosas de diseño sonoro con lo que podamos llegar a tener en nuestras casas, ¿sí? Es necesario la imaginación. Yo esto lo fui creando a medida que dije, bueno, voy a agarrar un sonido, le agrego una capa, le agrego un pad y demás. Y fíjense que dije, bueno, quiero agregarle una espada y lo hice a través de una llave. Grabé una llave, vieron ahí la chapita, la cosa, y voy teniendo estos resultados. Bien, entonces después lo que podemos hacer es, como para que esté todo un poco más unificado, y volver a darle esta sensación de mezcla, o sea, porque es muy importante la mezcla para que parezca un solo sonido y no un montón de sonidos separados como parecía al principio. Lo que voy a hacer es crear un grupo con todas las pistas, ¿sí? Botón derecho, primero la selección, después botón derecho, agrupar pistas, y acá le vamos a poner sonido batalla. Bien, y lo que vamos a hacer es, a este canal de sonido batalla que está agrupado y incluye o afecta a todos estos, le hago doble clic y acá vamos a agregar un procesador de dinámica que es un compresor. Que el compresor permite manejar o modificar el rango dinámico para, digamos, en palabras sencillas, achica la diferencia entre el sonido más bajo y el sonido más alto. Bien, entonces achica y hace un sonido más presente y más compacto, que a la hora de mezclar diferentes sonidos es muy bueno. Bien, vamos a escuchar sin compresor y vamos a escuchar con compresor. Acá el compresor en este caso no está haciendo nada por ahora porque el umbral o threshold hay que ir bajándolo para que este medidor empiece a comprimir. Bien, hay parámetros de ataque, de release, pero bueno, no vamos a entrar en eso, simplemente sepan que quédense con la idea, con el concepto de que con un compresor podemos trabajar el rango dinámico para compactar y para unificar más el sonido. Con un delay le podemos dar un efecto o una intención distinta, por ejemplo, al tema a la hora de recrear las espadas con la llave. Todo ese tipo de cosas que son las herramientas que al principio les comenté, que nos permiten modificar los sonidos para ir logrando lo que nosotros queremos. Son herramientas que se pueden utilizar en estas estaciones de trabajo o DAW, y lo podemos aplicar a sonidos independientes, a grupos de sonidos y demás. Entonces, yo más que nada quiero transmitirles ese concepto de que con procesadores de dinámica, con ecualizadores, con efectos,
con grabación, con MIDI y con audio, podemos crear lo que nosotros nos planteamos o tenemos la intención. Bien, todo lo que en la preproducción de un trabajo surja. Bien, entonces ahora le voy a dar clic, voy a ir bajando el umbral y ven que empieza a mover. Voy a comprimir poquito, claro, que llegue ahí a 5 está bien. Y el make up es subirle un poquito la ganancia para que siempre cuando se comprime por ahí se pierde un poco de volumen o ganancia. Entonces al subir el make up lo recuperamos. Fíjense, sin compresor. Con compresor. Sin compresor. Con compresor. Es sutil la diferencia, pero lo hace más compacto y acorta la diferencia entre el sonido más débil, que puede llegar a ser esta parte de acá de la llave, con el más alto, que puede llegar a ser este de acá, por ejemplo. Entonces lo compacta todo un poquito más. Y lo que podemos hacer también es, como para unificarlo más, es copiar esta reverb que tiene la espada, ponerlo en el canal general. Ponemos primero el efecto de reverb y después el compresor, para que empiece a ver, dame un segundito, para que empiece a unificarse y como que todo el sonido esté en el mismo lugar, porque justamente las reverb son esto, como espacios, ¿sí? Entonces, poniendo en el canal grupal la reverb que utilizamos en la espada, en la misma reverb, generamos esto de que todo el sonido se ubique en el mismo sitio. Bien, lo que sí podemos hacer es bajarle un poquito esto, hacerlo un poco más seca la reverb. Bien, y vamos a escuchar, a ver, sin reverb. Y con reverb. Sin reverb. Sin reverb suena todo como más aislado, más suelto, y con reverb lo ubica todo en el mismo espacio. Bien, entonces, esta sería un poco la idea de cómo se trabaja, ¿sí?, en el diseño sonoro. Bueno, el último paso que daría, hay un montón de formas más de trabajar, de ponerse más en detalle, más minucioso y demás, pero creo que con este proceso dejo en claro cómo podemos combinar MIDI con automatizaciones, con distintos procesos de dinámica, ecualizadores y demás. Y también este concepto de reverb, que es muy importante para la mezcla, porque suena todo como un mismo sonido. Bien, entonces, como un mismo sonido, no, en realidad como en un mismo lugar. Entonces unifica todo y le da mayor sentido a la mezcla, que básicamente es eso, es mezclar muchos sonidos sueltos por ahí o dispuestos en multipista e intentando armar uno. La mezcla es muy compleja, ya sea si vas a mezclar música, vas a mezclar sonido y demás, pero esta sería la aproximación que yo les puedo dar de los conceptos de multipista, de efectos, de procesadores de dinámica y demás, de grabación, de usar la imaginación con las cosas que tenemos, con un simple micrófono, con una muestra de audio, todo es válido, ¿sí? Con MIDI, acordes y demás. Entonces, como último paso, por ejemplo, que ya tenemos este sonido finalizado, lo que hacemos es exportarlo en un solo archivo de audio. Entonces vamos acá, archivo, exportar audio. En este caso lo vamos a exportar en MP3 nada más.
Un formato que se utiliza mucho para los videojuegos es el OGG, que también se lo puede exportar de esa manera, pero MP3 anda bien. Entonces acá le damos exportar, elegimos, vamos a poner muestra taller Game Jam, o batalla en realidad, porque me gustó. Hicimos una batalla taller Game Jam, guardar, exporto. Entonces ahora nos vamos acá, ya tenemos este archivo, bien, lo arrastramos, lo voy a volver a reproducir acá para que vean. Entonces fíjense que de todas estas capas nosotros exportamos un solo sonido, que es batalla taller Game Jam. Entonces ahora lo que vamos a hacer, que bueno, ya a simple vista ustedes pueden decirme si se trata de audio o se trata de MIDI. Vean la diferencia. ¿Se acuerdan que este era el canal MIDI? Y esto es audio. Entonces, el resultado de nuestro trabajo, de nuestro diseño sonoro de batalla, es este, en audio. Vamos a reproducirlo solo. Bien, entonces, eso es un poco la introducción al diseño sonoro para medios no lineales. Este archivo luego, este archivo final de batalla taller Game Jam, por ejemplo, lo incluimos en un proyecto de middleware, como en un software como Skrill-Out, un intermediario entre el diseñador de sonido y el programador. Lo incluimos ahí. Entonces después el programador, con todos nuestros sonidos que fuimos diseñando para el juego, que nos pusimos de acuerdo con él en la preproducción, listo, se lo damos en un proyecto de Skrill-Out o de algún software similar, pero yo les recomiendo que use Skrill-Out porque la verdad que está muy bueno. Y listo, y el programador o el desarrollador de videojuego lo implementa, ¿sí? Entonces ese sería un poco el flujo de trabajo que se lleva adelante desde el diseño sonoro para medios no lineales, como en este caso el videojuego. Bien, eso es lo que les quería compartir. Espero que haya quedado claro. Yo sinceramente les digo que lo doy humildemente a este contenido para ustedes de corazón, con mis palabras, con lo que me sale, como yo lo veo. No me considero profesor, sino que soy... este es el mensaje que quiero dar. Soy una persona como ustedes, digamos, que le apasiona todo este mundillo y que me voy animando a formar parte, a diseñar sonido y demás. Entonces es eso, que no tengan miedo, que se animen y que tomen la iniciativa para participar de este tipo de eventos, que la verdad que está muy bueno, que es colaborativo, se conoce muy buena persona y es muy lindo y agradable. Así que las esperamos a todos ahí en el fin de semana que viene, el 27, 28, 29, en la Game Jam. Y bueno, y sigan disfrutando todos los talleres que van a seguir sucediendo a través de este canal, ¿sí? Mi nombre es Agustín Rojas, diseño sonoro, y esto fue la charla para Game Jam Patagonia. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado.